esta decisión que toma la Fiscalía General de la República y que además hace o revela ante la sociedad que no devolverá esta mansión del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, toda vez que la propia Fiscalía General de la República pues considera que la decisión que toma una jueza, en este caso una jueza federal, pues no tiene una, digamos, un ámbito legal, sino que es más bien producto pues de toda esta presumible corrupción en el Poder Judicial de la Federación. La FGR ayer emite un boletín de prensa en el cual pues señala que este inmueble que el exdirector general de Pemex adquirió ilegalmente con fondos provenientes del lavado de dinero, ello pues por ser producto del pago de sobornos por parte de la transnacional Odebrecht a cambio de que en su momento se le contratara en Pemex, y esto de dinero también ya se sabe en toda esta trama de corrupción, pues ha sido o fue destinado en aquellos tiempos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y otra parte a los bolsillos del propio Emilio Lozoya Austin. Él incluso lo declaró de esta manera cuando pretendía acogerse a esta figura del testigo colaborador. Dice la FGR que ese inmueble sigue asegurado y no será devuelto. En ese mismo comunicado, la Fiscalía General de la República agregó que ello se debe a que el criterio expresado por la jueza federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma. Además, esta fiscalía que encabeza el doctor Alejandro Hertz Manero recalcó que la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio establece con toda contundencia que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad. Pues eso sí me parece una posición muy, digamos, muy crítica de la propia Fiscalía General de la República al referirse a esta jueza, sobre todo al observar pues que no tiene justificación legal su decisión de que se le devolviera este inmueble a Emilio Lozoya, y bajo argumentos pues de esta naturaleza, ¿no? Que el ilícito, o sea, ni siquiera se mete al fondo de que existió este pago de sobornos, sino que dice, pues sí, o sea, es producto de lavado de dinero, pero no se aplica porque la ley de extinción se publicó mucho tiempo después, cuando en realidad la propia ley faculta a las autoridades que si los decomisos, aseguramientos fueron después de la publicación de la ley, con independencia de cuándo ocurrió el ilícito, en realidad se pueden asegurar y extinguir el dominio sobre esos bienes inmuebles en este caso. Y también recordar que en este mismo comunicado, la propia Fiscalía General de la República señala que este dicho inmueble, que el inmueble pues se encuentra legítimamente asegurado también en otro procedimiento penal distinto al que resolvió esta jueza por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una vez más vemos al Poder Judicial inmerso en este tipo de decisiones, donde pues queda claro que lo que menos les importa es la justicia. ¿O cómo lo ves, José? Sí, es que resulta indignante este tipo de, pues, de resoluciones, en este caso, de esta jueza federal, Anaya Lilia Osorno Arroyo, quien, pues sí, desde mi particular punto de vista, me parece que no atiende al fondo del asunto y nos da cuenta con esta decisión que por supuesto todavía, como bien has comentado, la propia Fiscalía General de la República la estará combatiendo esta decisión en otra instancia, y de hecho la propia Fiscalía asegura que no devolverán esta mansión a Emilio Lozoya. Esperemos que en efecto sea así, pero esto nos demuestra las limitaciones que tiene cualquier tipo pues de justicia que se quiera aplicar a estas personas poderosas, encumbradas
parte de la vieja clase política, porque eso es, así es como tendríamos que identificar a Emilio Lozoya, como parte de esta vieja clase política mexicana que, bueno, pues ahí está, pues él porque tiene este proceso, pero ya nos podríamos imaginar pues apoyando a esta formación que quiere la restauración del pripanismo en el poder, pero es parte de las limitaciones que hay todavía para aplicar la justicia a este tipo de personajes. A ver, él viene de un tipo de un proceso, perdón, en el que él mismo ha aceptado ya culpas con respecto de estos sobornos, con respecto de esta corrupción que no solamente implicaban llenarse los bolsillos de manera ilegal e ilegítima para algunos personajes de la propia administración pública pasada, sino al mismo tiempo implicaba el desmantelamiento de una de las principales empresas productivas del Estado mexicano. Es decir, pues prácticamente en nombre de enriquecerse personalmente, pues estaba prácticamente Porque demeritando la integridad de patrimonio público. Es impresionante realmente que este tipo de personajes encuentren este cobijo en jueces, pues también a razón de que, decíamos, son las limitaciones que hay en este actual sistema político mexicano, todavía con muchísimas carencias, particularmente en el poder judicial de la federación, porque es otra más, finalmente otra más de este poder judicial que se niega a reformarse, que se niega a transparentarse, que se niega también pues a deshacerse de estas ligas que lo mantienen vinculado a este tipo de grupos. Creo que sí, esta es una muestra de la urgencia de todo lo que se necesita todavía hacer para transformar este poder judicial. Y es que hay que recordar, Nancy Flores, que apenas, precisamente el día de ayer, hubo 3 ministros que se pronunciaron en contra prácticamente de la reforma que está proponiendo el actual gobierno de la República, esta reforma para que los jueces, los ministros y los magistrados sean electos mediante voto popular, como se hace en otras partes del mundo, pero aquí inmediatamente pues se ha pegado el grito en el cielo. ¿En qué sentido? En que se les quitarían este poder, cotos de este poder judicial a grupos que están enquistados ya ahí desde hace mucho tiempo. De destacar que entre quienes ayer se opusieron precisamente a esta propuesta del actual gobierno, pues se incluyen a personas que fueron ya propuestas ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la actual administración. Eso sí, pues importante esto que mencionas en torno a el propio rechazo que existe en el Poder Judicial de la Federación, primero a rendir cuentas, segundo a democratizarse, porque aquí estamos hablando y hay que entender el escenario en el cual se ha propuesto que sea el pueblo de México el que elija a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un escenario en el cual, pues primero hay que señalarlo de forma contundente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que está señalando y proponiendo es incluso él quitarse este coto de poder, es decir, quitarle este coto de poder al poder ejecutivo de la Federación, porque quien manda estas ternas con perfiles que le parecen adecuados para su proyecto de nación o en otros casos como ha ocurrido en los sexenios anteriores, pues para justamente continuar el saqueo en el cual estábamos inmersos, pues es precisamente el titular del Poder Ejecutivo Federal. En este caso, los presidentes de la República son quienes mandan las ternas y de ahí el Senado de la República elige a esos futuros ministros y ministras de la Corte. Y entonces la propuesta es quitarse ese coto de poder y si el presidente está dispuesto a ello, yo no veo por qué el propio Poder Judicial no hace un análisis, una autoevaluación, una autocrítica en la cual quede pues de manifiesto que ellos están faltando primero a este principio de justicia. Este caso que estamos viendo concreto de Emilio Lozoya Austin, el propio Emilio Lozoya Austin lo ha declarado ante la autoridad ministerial. Él presentó su testimonio para justamente ser beneficiario de esta figura del testigo colaborador,
que es aquel que proporciona información que lleve a la captura de mandos superiores. En este caso, los mandos superiores pues eran Luis Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto, que pudieran desmantelar las tramas de corrupción. Bueno, en este caso, Emilio Lozoya en su momento hizo público que recibió estos sobornos, lo aceptó que toda esta investigación en torno a su figura por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Administración Tributaria, de otras áreas de inteligencia civil, que confirmaban pues este recurso que provenía de la propia transnacional Odebrecht e incluso informaciones de otros países a las cuales México tuvo acceso, porque fue una investigación internacional esta del caso Odebrecht, que empezó por supuesto en Estados Unidos con colaboración directa del gobierno de Brasil. Pues lo aceptó, o sea, no hay más, Osimo, o sea, él dijo, me corrompí, acepté sobornos, etcétera, y la autoridad judicial, en este caso una jueza, dice, devuélvanle el producto de ese lavado de dinero porque ocurrió antes de la ley de extinción de dominio. La verdad que a mí me parece de lo más terrible que el Poder Judicial, que estos ministros y ministras de la Corte no hagan una autocrítica, no exijan al Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza Norma Piña, que se limpie este Poder Judicial. Y además de todo, digan, incluida Loreta Ortiz, de quien se esperaba pues una posición más crítica y al mismo tiempo más apegada a este movimiento transformador que está viviendo en estos momentos México, pues que continúen aferrados al poder, Sosimo, porque de qué otra forma podemos leer esta circunstancia en la cual ellos pues no quieren soltar el hueso, como se dice ahí, pues un poco viendo hacia sus propios intereses, porque ellos están ganando la millonada de este propio Poder Judicial, pero al mismo tiempo están decidiendo incluso que hasta qué legislaciones se aplican en México, porque la invasión también al poder legislativo es brutal. Así es que es indignante realmente escuchar esto de prácticamente no toquen al poder judicial. Es indignante como si fuera un poder judicial modelo, como si tuviéramos, como si en realidad el grueso de la población pudiera estar satisfecha de este desempeño del actual poder judicial, porque es un poder judicial que se revela con este tipo de casos profundamente clasista y racista, profundamente, porque ya podríamos ver, y ahí están las estadísticas, cuántas personas están en la cárcel por delitos a veces menores, pero también hay incluso en la cárcel gente por delitos que nunca cometió y que están ahí simple y sencillamente porque no tuvieron dinero para comprar al juez o para, pues sí, generar algún tipo de soborno a autoridades también de carácter ministerial, por ejemplo, etcétera. Y están precisamente ahí. ¿Cuántas personas están en las cárceles mexicanas por ser pobres? Porque tuvieron un proceso en total desventaja, porque provienen de comunidades indígenas y no hubo un juicio en su lengua, por una serie de situaciones. Y o cuántas personas están sin sentencia, algo que es contrario no solamente a los derechos humanos, sino incluso a lo que establece la propia Constitución. ¿Cuántas personas están en la cárcel por años sin sentencia? Y prácticamente los jueces, el poder judicial de este país, pues volviendo la vista hacia otro lado. Y en este caso, de un personaje que acumuló mucho dinero y mucho poder, precisamente por su paso en el servicio público, acumuló dinero, recursos de manera ilegal e ilegítima, y que a este personaje reciba tal nivel de, pues, de entendimiento de los propios jueces, pues uno decíamos, sí, puede ser por supuesto un asunto, realmente también podría ser de corrupción, pero incluso también lo vemos estructural, de carácter clasista, de carácter racista que tiene el propio Poder Judicial en México. Veamos cómo trata a unos y cómo trata a otros. En realidad, por eso urge esta, pues esta reforma, y también por eso indigna
el que además quieran engañar, porque es un discurso manipulador, el decir, no, es que la justicia no se puede someter a la democracia, no podemos emitir fallos con base en lo que piense la mayoría. ¿Quién está hablando de eso? Estamos hablando de quiénes llegan, bajo qué mecanismo llegan a ocupar un alto cargo en el Poder Judicial, sea de ministro, sea de magistrado o sea de juez, que sea, decíamos, con el voto popular, pero claro, no se podría elegir a cualquiera, a cualquier persona de entrada, tendría que ser alguien que haya estudiado derecho, de entrada, en el caso de los ministros, que tuviera algún tipo de formación o especialización en derecho constitucional o más aún control de la constitucionalidad. Claro, se podrían poner los requisitos, pero de todas maneras se abriría y no quedaría en cotos de poder de los gobiernos en turno, es decir, porque como ya comentabas, Nancy Flores, en efecto, los ministros de la Corte, en términos generales, le deben el puesto al presidente de la República, porque él es el que los propone en una terna. Sí, los elige el Senado, pero quien los propone en la terna es el Poder Ejecutivo. Basta con que ponga a tres, digamos, de quienes considera que son los adecuados, y de entre esos tres tiene que elegir el Senado. Es decir, los ministros que hoy están ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación le deben el puesto, en su mayoría todavía, a presidentes anteriores. Están ahí el caso todavía de gente puesta o propuesta por Felipe Calderón, y que pues están ahí de ministros con todo lo que significa, con todas las canonjías, con los altos sueldos, con la impunidad, etcétera. Entonces sí, en efecto, indignan este tipo de casos, pero también sirven, esperemos, para concientizar a la propia población de la necesidad, de la urgencia. Porque además, ¿sabes algo, Nancy Flores? A esta jueza prácticamente ni siquiera la van a llamar a cuentas. Alguien en el Consejo de la Judicatura. Con total impunidad los jueces pueden hacer, deshacer, y hay que recordar algo. No ha habido en México un solo juez, un solo integrante del Poder Judicial, sea juez, ministro o magistrado, que haya, por su desempeño, sido sometido a juicio y también esté purgando alguna pena. Como si no hubiera corrupción en el Poder Judicial, no hay un solo castigado, porque además hasta eso tienen impunidad. Y fíjate, Sosimo, que si uno mete el nombre de Ana Lilia Osorno Arroyo, juez segundo de distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana y especializado en juicios orales mercantiles en el primer circuito con sede en la Ciudad de México, a este buscador de Google, pues lo primero que sale es una circular que ella misma emitió, en el cual dice: aviso de visita ordinaria física de inspección del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio. Y justamente se lo manda a litigantes, abogados, postulantes y público en general, y dice que por este escrito, por medio de este oficio del 5 de octubre de 2023, se hizo de conocimiento que el visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, magistrado Manuel Rojas Fonseca, hizo del conocimiento a ese órgano jurisdiccional, es decir, a este juzgado que ella dirige, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de acuerdo con el resultado del sorteo 2023 realizado por el secretario ejecutivo de Vigilancia, Carla Alejandra Contreras Azuceno, visitadora judicial B, en representación del Consejo de la Judicatura Federal, del 13 al 15 de noviembre de este año, es decir, apenas la semana pasada o antepasada, se practicaría la visita ordinaria de inspección física al juzgado segundo, es decir, a ese juzgado en materia de extinción de dominio, con sede en la Ciudad de México, y durante el desarrollo de esa visita, la aludida visitadora recibiría, pues ya recibió, porque esto ya ocurrió, las quejas que se presenten por escrito en contra de los servidores públicos del órgano citado. Pues ojalá hayan citado este tipo de resoluciones, Osimo, porque pues sería una oportunidad de oro para el Consejo de la Judicatura. O sea, el Consejo de la Judicatura acaba de visitar a
este juzgado encabezado por Ana Lilia Osorno Arroyo, y pues sería un desperdicio que no revisen la carrera, la trayectoria, las decisiones de esta juzgadora, y sobre todo a la luz de lo que está pasando con el caso de Emilio Lozoya. Sí, aquí el gran problema que hemos estado comentando, pues es que finalmente el Consejo de la Judicatura no es un ente realmente autónomo, independiente, que pudiera llamar a cuentas a los propios jueces. El Consejo de la Judicatura, pues ya se ha convertido y desde hace tiempo en un grupo podríamos decir que en realidad la manera o uno de los sitios donde los grupos que controlan el propio Poder Judicial, pues negocian entre ellos, se perdonan, intercambian favores, etcétera, y tan solo porque, pues hay que recordarlo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es al mismo tiempo la presidenta del Consejo de la Judicatura, en este caso Norma Piña. Y este tipo de asuntos, Nancy Flores, también es algo que me parece que tendríamos que comentar, tan indignantes por el nivel, podríamos decir, de cinismo que podemos observar en prácticamente hasta devolverle o pretender devolverle esta mansión a Emilio Lozoya, adquirida precisamente con el dinero que obtuvo de la corrupción. En ese sentido, pues creo que podemos ver este tipo de intentonas de jueces gracias a que Norma Piña asumió la presidencia de este poder ejecutivo. Hay que recordar, perdón, judicial, hay que recordar que mientras estuvo Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues en realidad hubo, decíamos, no suficientes, pero sí algunos aires de renovación en el propio Poder Judicial, determinados intentos, incluso hasta de cambiar el propio discurso hacia la sociedad, más centrado en los derechos humanos, más centrado en los derechos de las mujeres o de los demás grupos vulnerables, etcétera, y que pues incluso hay con autocríticas hacia el propio Poder Judicial que se pudieron escuchar. Y pues sí, los jueces estaban incluso con determinada, podríamos decir que con más tiento, tratando este tipo de asuntos. Hay que recordar, Nancy Flores, que cuando llega Norma Piña, hace una gira por todo el territorio nacional para visitar juzgados, para visitar tribunales, etcétera, y con ese discurso, prácticamente no tengan miedo, vamos a recuperar pues lo que ya habíamos perdido, y de hecho no nos va a pasar nada si nos enfrentamos al poder ejecutivo. Y entonces se vino pues una andanada, podríamos decir, de este tipo de resoluciones y de liberación incluso de personajes de la propia delincuencia organizada. Entonces sí, me parece que es muy, muy importante el trabajo que ha estado realizando Norma Piña para que ocurran resoluciones como estas. Sí, porque finalmente esto que recuerda Sosimo, pues le dio manga ancha, porque justamente sí se vio ya el cambio en la administración, como que estaban contenidos desde ministros, magistrados, jueces, con el ascenso de Arturo Saldívar, pero una vez que Arturo Saldívar ya concluye su presidencia en la Suprema Corte, pues se desatan con este tipo de decisiones, y no puede haber una lectura distinta a el hecho de que Norma Piña pues los fue a visitar justamente para decirles hagan y deshagan con este país, porque lo que necesitamos es que regrese la derecha, y todo con un pensamiento pues no solo de carácter conservador, porque yo creo que aquí es mucho más perverso el tema, Sosimo, en el sentido de que hay que entender que estamos en un proceso de cambio, de democratización de este país, que no teníamos democracia, que sistemáticamente el propio Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, venía metiendo las manos en estos fraudes electorales, convalidando autoridades impuestas, como en su momento fue el caso de Felipe Calderón, después el caso de Enrique Peña Nieto, sin advertir pues todas estas ilegalidades, ¿no?, que quedaron muy documentadas en su momento, y con la intervención pues total del Poder Judicial metido en esta pues falta, o más bien en esta
reducción de derechos o incluso que ellos mismos fomentaban que no tuviera la ciudadanía el derecho a elegir a sus autoridades. Y ahora, en este 2024, pues lo que quieren es instalar esta idea, y aquí lo perverso de todo lo que está pasando, porque quieren instalar esta idea de que es igual, o sea, que es lo mismo, que todo está muy mal, que la inseguridad está terrible, y todo esto acompañado además de las narrativas mediáticas, diciendo que pues hay un chorro de inseguridad, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede cuando desde el Poder Judicial se le abre la puerta a los delincuentes? Pues no fomentar la delincuencia, Sosimo, no fomentar la inseguridad. Pues claro, es que es el escenario que ellos querían, que no se pusiera el foco en ellos, pero que ellos estuvieran teniendo una incidencia directa en la falta de seguridad en este país. Y es que finalmente es política y están jugando a la política. Hay que recordar que varios de estos fallos que están emitiendo pues tienen ese carácter político, es decir, pues no atendiendo a los criterios realmente de justicia, sino de incidir en el propio proceso electoral, y esto es algo que incluso deberíamos de pues tener también un ojo sobre esto, en el sentido de que finalmente será el Poder Judicial, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que califique el próximo proceso electoral. Son ellos. Y es que hay que recordar algo, son un grupo político ahí agazapado que siente que el Poder Judicial es su bastión. Es un bastión del Poder Judicial del propio pripanismo, de hecho, aún más del panismo que del propio priismo, pero es un bastión el Poder Judicial, decíamos, con personajes incluso que sienten que no tienen por qué rendir cuentas a la ciudadanía, no obstante que son son servidores públicos, no obstante que su sueldo lo obtienen, sus grandes sueldos los obtienen de los impuestos que pagan los mexicanos, las mexicanas, y sienten que no tienen por qué rendir ningún tipo de cuentas, sienten además que ellos son privilegiados y que así debe de ser, porque supuestamente son doctos en algún aspecto del derecho, etcétera, cuando pues, híjole, la verdad es de que también cuántos jueces, cuántos ministros y también magistrados, pues dejan mucho que desear en la propia formación. Por eso decíamos, en realidad, sí pienso que sería importante una democratización del propio Poder Judicial para quitarles este poder de la Unión, tan importante como el legislativo, tan importante como el ejecutivo, que sigue en manos de grupos político-empresariales que, decíamos, sienten que ni siquiera tienen por qué rendir algún tipo de cuentas a la población.